Abran sus Biblias ahí, hermanos, en Carta de los Efesios, capítulo 5. Vamos a estar viendo versículos del 3 al 7. Efesios 5, versículos del 3 al 7. Todos tienen ahí el pasaje. Efesios 5 del 3 al 7. Hoy se me perdió Efesios. Sí. Ya necesito un reemplazo de Biblia. Esta Biblia ya está muy rota. Ya esta Biblia está muy viejita, está muy rota de las hojas. Ahora sí. Ya tienes una reliquia esta Biblia. Vamos a estar viendo de los versículos del 3 al 7. Yo los voy a leer, usted sígame ahí con la vista. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5 del 3 al 7. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios en esta predicación. Señor, te damos gracias por estar aquí en tu templo, por venir, por traernos, Padre, con bien. Estamos reunidos en tu nombre, orando unos por otros, Padre. Pedimos la dirección, Padre, y tu guía a través de este mensaje, que sea, Padre, el Espíritu Santo que obra a través de los corazones, que sea predicada con fidelidad esta palabra, Padre, que tú nos has dejado. Padre, te pedimos, Dios, que mis hermanos puedan escuchar este mensaje que se trae el día de hoy. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio la rebeldía del hombre se ha mostrado contra Dios, y una de las manifestaciones más evidentes es la inmoralidad sexual. Desde los días de Noé, la maldad había llegado a un punto más alto. La escritura dice ahí en el libro de Génesis que la tierra estaba llena de toda clase de corrupción y de violencia. Más adelante, a través del tiempo, vemos como en Sodoma y Gomorra, esas ciudades estaban entregadas completamente a la inmoralidad. La Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma vivía bajo una filosofía de que decía, si lo deseo, lo hago. Era una sociedad que vivía bajo la lujuria y el desenfreno. Aunque los tiempos hoy han cambiado, vemos cómo el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. En el siglo XX, por ahí en las décadas de los 60, llega la llamada revolución sexual impulsada por el movimiento hippie. Ellos rechazaban toda autoridad moral. Ellos tenían una filosofía de droga, libertinaje y sexo libre. Y unas décadas más adelante vemos cómo esa inmoralidad se multiplicó de gran manera. En las siguientes décadas, 70, 80 y 90, la pornografía llegó a difundirse mediante revistas y películas. Ya había formado parte del entretenimiento cotidiano de la sociedad. Vimos, hermanos, entonces cómo la inmoralidad desde tiempos antiguos se practicaba en esos templos paganos, y cómo hace algunas décadas en materiales impresos o películas. Pero hoy en día la inmoralidad se practica desde nuestros hogares, desde los dispositivos móviles. Con el auge del Internet se ha expuesto en gran manera
La impureza se ha incrementado de manera alarmante. Según datos recientes, en México, solamente en México ocupa el 5.º lugar en este año del consumo de pornografía. Y el 90% viene de los dispositivos móviles. Niños desde antes de los 12 ya han sido expuestos según estas cifras. Adolescentes antes de los 15 ya llevan una vida activa sexual. Pero no solo los jóvenes están siendo afectados por esta inmoralidad. Toda la sociedad en general ha normalizado este tipo de pecado. Como ahora está al alcance de un solo clic para todas las personas. Como consecuencia de estas inmoralidades, la mente del ser humano se ha distorsionado, dando lugar a adicciones, a comportamientos violentos, a un lenguaje sexualizado. Lamentablemente, hoy en día vivimos en una generación que llama libertad a este tipo de inmoralidad y represión a vivir en una pureza moral. Y nosotros, muchos de nosotros, vivíamos también esclavizados de alguna manera en estas inmoralidades, cometiendo todo actos de lascivios, todo actos entregados por completo a este tipo de libertinaje. Pero Dios, por su gracia, nos rescató de esa manera de vivir, nos dio una nueva vida, nos apartó de ese tipo de pecados, para que ahora vivamos como santos en Cristo. Y ese es el título del mensaje del día de hoy: vivamos como santos en Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo, aquí al inicio de la carta de los Efesios, en el versículo número 1, capítulo 1, empieza diciendo de esta manera: a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, es decir, aquellos que han sido apartados por Dios y consagrados para Él. Y vamos un poco al contexto histórico, cultural de los de Éfeso, cómo vivían ellos antes de ser apartados para Dios. Éfeso era un sitio que adoraban la diosa Artemisa, un sitio marcado por el paganismo y la inmoralidad sexual. Ellos promovían a esta diosa en su templo, rituales relacionados con la fertilidad, y posiblemente incluían toda clase de prácticas inmorales. Era un ambiente oscuro y corrupto sexualmente. Y Pablo les está escribiendo a estos hermanos de Éfeso, les recuerda a ellos: ustedes estaban muertos espiritualmente, estaban viviendo bajo la corriente de ese mundo, estaban influenciados por Satanás, seguían la voluntad de sus propios deseos, estaban practicando toda clase de inmoralidades, pero por medio de la gracia de Dios fueron rescatados de esa muerte espiritual. Ahora ustedes son nuevas criaturas en Cristo, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Por lo tanto, hermanos, la nueva vida en Cristo demanda un estilo de vida caracterizado por pureza, justicia y santidad. La vida del creyente en su nueva vida de Cristo debe reflejar esa pureza moral. Así que veamos la primera exhortación. El apóstol Pablo nos dice aquí que debemos de manifestarlo a través de nuestra conducta. Versículo número 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Aquí el apóstol Pablo, el versículo número 3, empieza con esta conjunción, con esta palabra pero. Es un contraste que hace él con los versículos 1 y 2, que está hablando de ese amor incondicional, de ese amor puro, de ese amor sacrificial del Señor Jesucristo hacia el hombre, y la manera en que los creyentes deben de manifestar ese mismo amor en su manera de vivir. Ese mismo amor lo deben de manifestar apartándose de todo aquello que no es apropiado. Les está diciendo: ustedes, creyentes, son imitadores de Dios, y eso implica seguir su modelo, tanto en amor como en su santidad, dejando atrás toda clase de inmoralidad. Vemos aquí que empieza con la palabra fornicación, de ahí se deriva la palabra pornografía. Es un deseo sexual ilícito, inapropiado, todo aquello que está fuera del matrimonio. También vemos la palabra inmundicia, que es la impureza moral, cuando dejamos que esos deseos inapropiados nos controlen. Luego está la palabra avaricia, la cual
aquí sí una codicia, una ambición, pero no se refiere a lo material, sino a la codicia sexual. Una mente, un corazón que no se sacia con estas inmoralidades, que está dominado por toda clase de deseos impuros, que está lamentablemente terminado ya en la lujuria. ¿Y qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto a estos tres términos? Nos dice que todas estas actividades sexuales, ese comportamiento inapropiado, es impuro ante los ojos de Dios. Manos, Dios es el creador de la sexualidad. Él puso los límites para su uso. Él estableció desde el principio el matrimonio como la unión sagrada entre un hombre y una mujer. El acto sexual está diseñado por Dios para la procreación, también para el deleite dentro únicamente del matrimonio. Y todo lo que está fuera del matrimonio es desagrada a Dios. Pero aquí no se está refiriendo solamente al acto sexual como la fornicación o el adulterio, que son pecados, claro, sino también se refiere a pensamientos, pasiones, ideas, fantasías que corrompen la mente y el corazón. Como mencionaba en un inicio, la pornografía lamentablemente ha crecido en niveles alarmantes gracias al internet y a los dispositivos móviles. Ha llevado a la juventud de hoy en día a cometer toda clase de inmoralidades en su propio cuerpo. Y aunque muchos jóvenes digan, pues no es un acto físico como tal, pero la inmoralidad también abarca pensamientos, intenciones, y lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 5, 27 y 28. Acompáñeme ahí a Mateo 5, 27 y 28. Vea lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a estas intenciones de un corazón impuro. Mateo 5, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, 27 y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, esas ideas, esos pensamientos, esas fantasías, ese consumo de pornografía, el autoplacer son inmoralidades sexuales que atentan contra la santidad de Dios. Y no solamente aquí quiero dejar claro que se trata de ver contenido explícito, sino también cualquier libro, película, música que promuevan la inmoralidad de una manera sutil, pero es igualmente dañina porque siembra deseos, pensamientos inmorales en nuestra mente. Además, hoy en día, lamentablemente, el consumo, estas ideas que tienen hoy en día, estas ideologías entre los jóvenes, les han llevado a entregarse a la homosexualidad, los han llevado a practicar toda clase de desviaciones y parafilias que no conviene ni mencionarlas aquí. Hemos escuchado casos, yo creo que ustedes también, de este tipo de pecados o de delitos ante la sociedad, como hombres y mujeres también han cometido este tipo de actos perversos entre ellos, hombres hacia mujeres, mujeres hacia hombres, incluso adultos hacia niños. Tanto ha sido la lascivia del hombre del día de hoy que incluso llegan a quitarles la vida a alguien para encubrir este tipo de pecados. Hemos visto casos de personas que eran respetables, que vivían moralmente buenos en sus términos, como ellos terminaron cometiendo esta clase de delitos. Y eso es porque se han envuelto en este tipo de inmoralidades, están entregados de forma compulsiva, tienen un desenfreno que se han entregado a todas estas clases de impurezas. Con el tiempo los han dominado y los han llevado a cometer toda clase de acciones perversas. Y todo esto ocurre porque el ser humano ha rechazado a Dios y se niega a reconocerlo como el único Dios santo y verdadero. Y al rechazarlo, se han entregado a las tinieblas, a una mente oscurecida por el pecado. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, en esos deseos inmorales que tienen en sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces el ser humano, al decidir rechazar a Dios,
siguieron sus propios deseos inmorales. Y Dios permitió que ellos se quedaran esclavizados por esas pasiones inmorales que han tenido, deshonrando no solo a ellos mismos, sino también a Dios. Y ahí en Romanos 1, 26 y 27, si gusta seguirme, vea lo que dice el apóstol Pablo con respecto a estas personas que practican toda clase de inmoralidades. Romanos 1, 26 y 27. Romanos capítulo 1, 26 y 27 dice así. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 98 dice también, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lamentablemente, esa es la vida del ser humano, ha sido la vida y es la vida de hoy, del ser humano que rechaza a Dios. Tienen una mente reprobada, están dominados por esos deseos impuros, están entregados a toda clase de corrupción sexual, que ofenden a un Dios santo. Y este pecado no solo está destruyendo su propio cuerpo, sino también que está dañando al prójimo. Por eso Pablo a nosotros nos está exhortando como creyentes que este tipo de comportamiento ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, Dios es santo y nosotros como creyentes somos llamados a imitar esa santidad. Entonces esos pecados de fornicación, inmundicia o avaricia sexual ni siquiera deben de mencionarse entre los creyentes. ¿Por qué? Porque somos santos, significa que hemos sido apartados de todas estas clases de impureza para ser dedicados para Él. Por tanto, hermano, los creyentes no deben de tener nada en aquello que no es santo. Estos pecados, hermanos, no solo deben de ser rechazados por nosotros, sino también no deben de ser justificados de ninguna manera ni tolerados entre nosotros. Y no solamente está hablando aquí el apóstol Pablo de nuestra conducta, sino también de nuestra manera de hablar. Versículo número 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo a palabras deshonestas se refiere a palabras sucias, palabras obscenas, un lenguaje indecente. El término aquí necedades escribe conversaciones vulgares, como los que platican los ebrios, que están llenos de palabras groseras. Y truanerías es un tipo de lenguaje obsceno, sugestivo, con una connotación sexual, como bromas, anécdotas, chistes, todo eso. Lamentablemente en México este tipo de lenguaje es muy común. Vemos como en cualquier esquina, en el trabajo, los vecinos, como tienen este tipo de conversaciones con temas obscenos, contándose sus experiencias sexuales, palabras indecentes hacia el prójimo, hacia las mujeres, igualmente las mujeres hablando de conversaciones de este tipo, cómo han usado los chistes de doble sentido como parte del humor cotidiano del mexicano, cómo ese tipo de humor lo encontramos en todos lados, en revistas, periódicos, redes sociales. Sin embargo, hermanos, este tipo de diversión sana que llama la sociedad llega a la indecencia, llega a un punto en ofender y denigrar a las personas. Y todo esto, ¿de dónde viene, hermanos? De un corazón entregado completamente a este tipo de inmundicia inmoral. Es una mente oscurecida por el pecado, como dijo el Señor Jesucristo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Así que toda esta manera de comportarse, este comportamiento, esta manera de hablar, nace de un corazón lleno de todo tipo de impurezas, un corazón que no conoce a Cristo. Y entre nosotros, los creyentes, los que sí conocemos a Cristo, no debería ni mencionarse. Así que hermanos, como creyentes,
no debemos de participar en este tipo de conversaciones, ni siquiera debemos de reírnos de esos chistes vulgares. En lugar de eso, el apóstol Pablo nos está diciendo que usemos palabras llenas de acciones de gracias, palabras que honren y palabras que alaben a Dios, una manera de hablar que edifique al prójimo. Ya sé que con nosotros como mexicanos nos identifica el buen humor, pero no esta clase de humor, un humor indecente, un humor que siempre toca la inmoralidad sexual. El humor entre creyentes debe ser un humor sano, debe ser palabras, yo sé que usamos cierto tipo de palabras, pero también tenemos que cuidar esas palabras, porque ese tipo de conversaciones no son apropiadas para nosotros. Y entonces, hermanos, a través de estas exhortaciones que nos deja el apóstol Pablo, ¿por qué debemos de reflejar esa pureza moral en nuestro comportamiento? ¿Por qué debemos reflejar en nuestra manera de hablar? Porque nosotros somos santos, hermanos. Fuimos apartados del pecado y consagrados por Dios y para Dios. Esa es la voluntad de Dios, que sus hijos se alejen de toda clase de inmundicia, que se dediquen completamente al servicio para Dios. Hermanos, si la santidad saliera de nuestras propias fuerzas, todos aquí estaríamos reprobados en eso, porque la santidad nunca va a provenir de nosotros, nuestro corazón está inclinado hacia ese tipo de inmoralidades. La santidad viene de Dios, quien es el que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Él nos predestinó para ser hijos suyos mediante el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos redimió con su sangre preciosa y nos dio el perdón de todas estas inmoralidades. Entonces, hermanos, esta pureza moral viene de nuestra nueva naturaleza como hijos redimidos y adoptados por Dios. Y todo esto es gracias al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su vida terrenal vivió una vida completamente pura y sin pecado, siendo 100% hombre, 100% Dios. Él siempre reflejó la santidad de su Padre. Él se hizo hombre, Él se enfrentó a las mismas tentaciones que usted y que yo, pero Él nunca pecó. Él vivió una vida completa de obediencia y la Escritura lo afirma, y el autor de Hebreos, acompáñeme a Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15, ¿qué nos dice aquí? Nos dice aquí la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahí en Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue un hombre que tuvo las mismas tentaciones que tenemos, pero como Dios encarnado, Él modeló una vida santa, sin pecado. Y gracias a esa obra redentora, su muerte y su resurrección, nos limpió a nosotros de todo pecado y nos dio un espíritu para capacitarnos a vivir en santidad. Así que solo Cristo es el único que puede transformar ese corazón impuro en un corazón puro. Por esta razón, hermanos, la santidad no es algo que nosotros podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Es algo que ya tenemos nosotros en nuestra nueva vida en Cristo. Así que, hermanos, en Cristo, ¿acaso no hemos sido apartados por Dios para ser hechos santos? ¿No hemos sido santificados por el Espíritu Santo para una nueva vida? ¿No estamos ahora unidos a Cristo para vivir para quien vivió sin pecado y cumplió una vida de obediencia perfecta en nuestro lugar? Por tanto, hermanos, nosotros como nuevas criaturas en Cristo, que ahora somos hijos suyos, somos piedras vivas edificadas en Cristo, o sea, en su iglesia, quien es santa y sin mancha. No hay lugar para nosotros como santos para la corrupción moral. Pero sabemos en contraste, con toda certeza, que la vida inmoral del mundo solo conduce al juicio de Dios. Hermanos, Dios, un Dios santo, no tolera el pecado. Toda esta inmoralidad es una ofensa contra su santidad. Y como Dios es justo, retribuye con justicia al pecador que comete todo tipo de acciones inmorales.
y en consecuencia de esa vida inmoral le impide tener una comunión con Dios. Ahí en el versículo número 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo vuelve a usar estos términos fornicario, inmundo, avaro. Vienen de las mismas raíces griegas que de las palabras que vimos en el versículo 3, fornicación, inmundicia y avaricia. Y el apóstol Pablo retoma nuevamente estos términos para decirnos qué tan grave es estos pecados. Y vemos que aquí también menciona la palabra idolatría. Muestra cómo esa avaricia, esa codicia sexual se convierte en una forma de idolatría al ser humano. Los que viven bajo esa inmoralidad, entregados completamente, son ávaros porque su corazón está lleno de esos deseos y pensamientos impuros. Han convertido esa inmoralidad sexual en su ídolo, porque siempre están pensando en ello, siempre están pensando en qué acciones malas hacer. Así que se ha convertido todas estas inmoralidades en su Dios. Y las personas cuyo Dios son estos pecados no forman parte del reino de Dios ni de Cristo. ¿Y cuál es ese reino? Ese reino se refiere a la comunidad de los redimidos, aquellos que han renunciado a este tipo de inmoralidades, aquellos que viven sobria, justa y piadosamente. Todo aquel que forma parte del reino glorioso de Cristo y de Dios, porque ha sido santificado por la obra perfecta de Cristo en la cruz, como dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, todos los creyentes fuimos lavados, fuimos justificados y fuimos santificados. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso cada día debemos de vivir en santidad. Como dijo el apóstol Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque antes, ¿cómo vivíamos, hermanos? Dominados por el pecado, dominados por cualquier clase de inmoralidades. Pero cuando creímos en Cristo, fuimos lavados por su sangre, fuimos perdonados y santificados. Así como tales ahora, hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Entonces, hermanos, si ya hemos sido santificados, ¿por qué a veces seremos tan necios y tratamos de justificar o tratamos de normalizar este tipo de pecados inmorales? Por eso escúcheme bien, hermano, ceder a este tipo de pecados sexuales es negar lo que somos en Cristo. La gracia de Dios no va a anular la justicia divina, porque todo pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y la práctica deliberada de la inmoralidad sexual es un rechazo hacia la voluntad de Dios tiene hacia nosotros, es una desobediencia hacia sus mandamientos. Y si alguno que dice ser creyente y vive sin arrepentimiento, la palabra de Dios dice claramente que tal persona no pertenece a Cristo. No digo yo, lo dice su palabra y en Romanos 8:9 si gusta ir. Romanos 8:9 dice así, ahora como creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Entonces el creyente que sí es verdadero y es de Cristo, vive en santidad. Pero es cierto que caemos porque todas tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué hace el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios? Cuando peca, se aparta y busca ser restaurado por Dios. Esa es la condición de que verdaderamente así, se le ha renovado su mente por medio del Espíritu Santo. En cambio, si alguno dice, sí, yo soy creyente, pero persiste en este tipo de moralidades, está entregado, no hay arrepentimiento, entonces no pertenece a Cristo. ¿Por qué? Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no vives en santidad,
entonces no tienes comunión con Dios. ¿Y eso qué significa? Que vives entregado a toda clase de deseos inmorales, porque has perdido la sensibilidad al pecado y te has entregado completamente a esta clase de impureza. Y como dice su palabra aquí, tal persona está excluida del reino de Dios. Lo podemos ver también en Primera de los Corintios 6, 9, 10. Acompáñenme ahí. Primera de los Corintios 6, 9 y 10. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los que dice fornicarios, ni los que idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Por eso, hermanos, es importante no engañarnos ni justificar este tipo de pecados. No hay ningún fundamento bíblico, hermanos, que tolere este tipo de prácticas inmorales, porque quien las practica deliberadamente está bajo la ira de Dios, como dice el versículo número 6 de Efesios 5:6. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la gente que dice ser creyente o que no es creyente intentará negar esta verdad. Muchos intentan minimizar, muchos intentan esconder este tipo de pecados, pero Pablo advierte que no debemos de prestar a tales engaños. Nadie nos engañe con palabras vacías, palabras errantes, palabras carentes de verdad, que, que tales pecados son tolerables o que tales pecados no los excluirá a Dios de su reino. Por eso Pablo enfatiza aquí por estas cosas, refiriéndose a toda inmoralidad sexual y a los que tratan de engañarse que esta manera de vivir viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esas personas son llamadas así de esa manera, hijos de desobediencia por su naturaleza. También son llamados hijos de ira, ya que la ira de Dios ya está sobre ellos, porque él mismo ha declarado que juzgará toda inmoralidad sexual, como lo afirma ahí en Hebreos 13:4, dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que, querido hermano oyente, si usted participa en cualquier clase de inmoralidad sexual, recuerde que Dios es justo y santo y traerá juicio por eso. Hemos escuchado ahí, yo he escuchado que uno de los motivos por los cuales líderes de iglesias, pastores, ancianos, ministros han abandonado su ministerio es por este tipo de pecados, de inmoralidad. Se ha escuchado de grandes misioneros, de pastores que algún día fueron instrumentos usados por Dios, pero cayeron en este tipo de pecados sexuales y sus vidas dieron un giro doloroso, como estos líderes reconocidos internacionalmente, con grandes ministerios, conferencistas, que su mensaje alcanzó a miles de personas, como estos llevaban una doble vida, como estos se involucraban en actos inmorales. Casos como este nos recuerdan a nosotros que nadie está exento a caer en ese tipo de pecados. Y cuando este pecado se practica, no se confiesa ni se abandona, Dios, como es justo, lo va a exponer, porque Él es luz y va a exponer todos estos tipos de pecados. Se podrá engañar a la iglesia, se podrá engañar a la familia, al esposo, a la esposa, pero a Dios nunca se le engaña. Y lamentablemente este tipo de pecados deja un daño devastador, como pierden el ministerio, se pierde la familia, pero lo más grave es que se pierde la credibilidad de su evangelio. Casos como este, lamentablemente el nombre de Cristo ha sido blasfemado. Hermanos, aunque somos salvos por gracia y no estamos bajo esa condenación eterna, no estamos exentos nosotros si caemos en este tipo de pecados. Va a haber consecuencias. Y Dios, como un Padre amoroso, va a traer disciplina a nuestras vidas. Y si caemos, sí, el Señor puede restaurarnos, pero habrá consecuencias, va a haber cicatrices en nuestras vidas. Los que son líderes, tienen algún ministerio, lo van a perder.
que tienen familia, esposa, hijos, se va a perder la confianza, va a haber una separación de la familia. Incluso puede que se contagien de enfermedades de transmisión sexual, muchas de ellas son incurables. Y estas clases de inmoralidades además pueden llevar a una adicción destructiva, al punto de ir cometiendo cada vez actos más aberrantes. Y si el creyente que persiste, Dios puede permitir que su cuerpo sea destruido a fin de que se salve su alma. Pero aquellos que no son salvos, hay malas noticias. Si viven bajo esta inmoralidad sexual, están bajo esa condenación eterna. Como su palabra lo dice ahí en Apocalipsis 21:8, vea cuál va a ser el fin de todos aquellos que practicaron y nunca se arrepintieron. Apocalipsis 21:8. Vea el fin de todos aquellos que vivieron bajo estas inmoralidades. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la palabra de Dios es clara para aquellos que no se han arrepentido y viven bajo estas inmoralidades. No quedará sin castigo. Por eso hoy Dios está hablando a su vida. Si tú vives esclavizado por cualquier inmoralidad, aún hay esperanza. Dios te puede restaurar. Este tipo de pecados yo sé que promete un placer, pero al final es una vida vacía. Al final vas a quedar atrapado en un hoyo sin salida. Y tal vez digas, pues yo ya estoy en ese hoyo, pero Cristo está aquí para darte esa libertad. Él puede renovar tu vida, aún hay esperanza. Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda clase de inmoralidad que hayas cometido. Ven a Cristo y serás libre de estas cadenas de inmoralidad. Porque la única esperanza está en Cristo, como dice la Escritura ahí en 1 Corintios 6:11, si gusta acompañarme. Aquí el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios sobre aquellas personas que estaban entregadas a toda clase de inmoralidad. Les dice así, y esto eras algunos, ustedes eran algunos de estos que practican inmoralidades, pero más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es gracias a que Cristo llevó ese pecado y absorbió la ira que merecíamos nosotros por practicar estas inmoralidades. Así que si tú crees en Cristo hoy, serás perdonado, serás limpiado y serás santificado por medio de su Espíritu. Queridos hermanos, Pablo concluye con una exhortación para nosotros como creyentes, versículo número 7. Concluye con un llamado a separarnos de toda clase de impureza. Dice versículo 7, no seáis pues partícipe con ellos. Hermanos, participar de las inmoralidades, cualquier tipo, es un peligro constante a nosotros como santos. Y nuestro enemigo, Satanás, él va a mantener esa amenaza para nosotros. Él siempre anda, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir con este tipo de pecado. Él es un enemigo astuto que conoce nuestras debilidades, por dónde atacarnos. Por eso hoy voy a concluir con unas aplicaciones prácticas para no ser partícipes de estas inmoralidades. La primera de ellas, aplicaciones prácticas, es huir de la tentación. La palabra de Dios no nos llama a que nosotros negociemos de alguna manera con la tentación, sino a huir de ella. Y tenemos el ejemplo ahí en Génesis de José el Señador, como él era tentado mediante la esposa de Potifar. José era un joven de buen parecer y la esposa de Potifar lo deseaba, lo acosaba constantemente, le decía, acuéstate conmigo. Pero José, vimos que era fiel a Dios, él era leal a su amo. Y él dijo esto, negándose a entregarse, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y un día cuando la esposa de Potifar y José estaban solos en la casa, ella ya entregada por su lascivia, lo tomó por la fuerza a José y le quitó su túnica.
Y José, ¿qué hizo? No se detuvo a tratar de justificar, pues ella fue la que inició, ella fue la que hizo todo, o de tratar de discutir con ella, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que él huyó, él dejó esa ropa ahí en manos de ella, prefirió salir corriendo antes de ceder al pecado. Y así como José, la mejor manera de enfrentar las tentaciones es huir de ellas. ¿Y cómo lo hacemos a nosotros hoy en día? Debemos evitar situaciones o relaciones que nos expongan a este tipo de pecados. Hay que tomar medidas radicales para mantener esa pureza. Por ejemplo, si hay programas de televisión, música que nos incita a ese tipo de inmoralidades, pues mejor es apagarlo. Si la tentación viene por medio del uso del celular, por medio de la internet, por medio del uso de la computadora, pues hay que tomar medidas de bloquear, hay que tomar medidas de desinstalar a redes sociales, de limitar hasta su uso. Si estás a punto de mirar algo inapropiado, pues mejor es apartar la vista. O si es una amistad que tú tienes que te incita a tener intenciones impuras, lo mejor es alejarse. Así que hermanos, no traten de enfrentar a este tipo de tentaciones, ni porque van a terminar consintiendo con ellas. Mejor huye y evita todo este tipo de situaciones, lugares, personas o cosas que te inciten a pecar de esta manera. Parte de huir también hay que renovar constantemente nuestra mente con la palabra de Dios. Y ese es uno de los medios más poderosos que Dios nos ha dejado a nosotros para crecer en la santidad, es la obediencia a su palabra, porque nacimos de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra, cuando nosotros vivíamos en ignorancia, cómo nos iluminó, nos mostró esa maldad en la que vivíamos. Y si la obedecemos, y al obedecerla, fuimos llamados al arrepentimiento. Así que, hermanos, nuestra mente es como una fuente. Si la estamos alimentando de música, de programas de televisión, de reels en redes sociales, pues de eso va a salir una fuente contaminada de todo tipo de inmoralidades. Por eso, hermanos, en vez de estar ahí en esos programas o redes sociales de ocio que llenan nuestra mente de inmoralidades, mejor hay que llenarlas con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a purificar, la palabra de Dios nos va a fortalecer, va a crear una resistencia cuando vengan esos malos pensamientos, esos deseos impuros. Pero hermano, no basta solo de conocer, sí, yo sé lo que dice aquí el apóstol Pablo, que no debo de vivir de esta manera, sino de obedecerla, de aplicarla a nuestra manera de vivir. Así que si nos enfocamos, hermanos, en la meditación, en el estudio, en aplicar su palabra, no va a haber espacio de tener esos pensamientos inapropiados. Adicionalmente, el estudio de su palabra, hay que fortalecer nuestra relación con Dios por medio de la oración constante y la acción de gracias. Hermanos, la comunión con Dios es clave para cuando vengan este tipo de tentaciones. El mismo Señor Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que si nosotros somos negligentes y descuidamos la oración, vamos a caer fácilmente este tipo de inmoralidades, porque nuestra lucha es contra Satanás, un enemigo astuto que conoce por dónde atacarnos. Así que la oración va a ser el medio por la cual recibiremos gracia de Dios, recibiremos fortaleza para resistir este tipo de tentaciones. Por eso hay que priorizar la oración en nuestras vidas. Pero también debemos de tener acciones de gracias. Cuando usted venga a estos malos pensamientos, esos deseos inmorales, pues alábelo con himnos, haga oraciones, cántele a Dios, agradécele por su salvación, por su fidelidad. Y si tú eres un hermano soltero, agradécele a Dios porque estás en soltería. Pídele que te dé dominio propio para mantenerte puro. Y si son matrimonios casados, agradécele a Dios por el matrimonio, por la sexualidad que Dios ha bendecido a través del matrimonio. Y por último, hermanos, hay que permanecer en nosotros como iglesia, como comunidad cristiana. Aquí vamos a encontrar también apoyo y consejo. Santiago nos exhorta que debemos de orar unos por otros.
No estás solo en esta batalla espiritual. Tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo y tienes a tus hermanos en la fe. Aquí hay hermanos que te pueden preparados, que pueden darte un consejo, pueden darte un consejo bíblico para ayudarte a enfrentar este tipo de situaciones. Si tú estás en ese, tú caíste en este tipo de pecados, acércate a un hermano, a un anciano, al pastor para que te dé un consejo. Lo peor que podemos hacer es aislarnos, lo peor que podemos hacer es pensar que nosotros podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas. Hermanos, la comunión que tengamos nosotros como su iglesia es vital para nuestra vida en Cristo. Y todas estas aplicaciones, para terminar, no las vamos a hacer, hermanos, para ganar el favor de Dios, para ser aceptados de Él, sino porque ya fuimos aceptados por Él y por su gracia, ya fuimos santos en Él. Y como santos, hermanos, entonces debemos de vivir en pureza moral, porque ese es el propósito de Dios para todos nosotros, que seamos santos en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje que tú has traído el día de hoy, Padre. Gracias, Dios, porque tú moriste, Padre, y nos limpiaste de toda maldad, inclusive toda impureza, Padre, toda lascivia, todo pecado sexual, Padre, tú lo has limpiado, Padre. Tú nos has santificado, Padre, por medio del Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos ahora, Padre, como hijos tuyos, como santos en Cristo, Padre, que a través de esta palabra, Padre, podamos vivirla, aplicarla a nuestra manera de vivir, tener esa oración constante, Padre, que podamos cada día, Padre, vivir en esa pureza moral, Padre. Damos las gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre, por este mensaje que has traído el día de hoy. Gracias te damos, Padre. Te pido, Dios, por aquellos hermanos que están viviendo en un pecado de este tipo, Dios, que tú les has hablado a través de este mensaje, Padre, que, que ellos saben que, Padre, que han sido santos por ti, Padre, y que tú nos has demandado a no vivir en ninguna clase de impureza moral, Padre. Te pido, Dios, que a través de tu palabra, Padre, tú les hables y que ellos puedan restaurar su vida, Padre. Padre, cuídanos y protégenos de todas tentaciones, Padre. Este es un pecado fuerte, un pecado que trae mucho placer, que nos atrae, Padre. Pido, Padre, que nos guardes, nos protejas, Padre, y que siempre, Padre, seamos fieles a tu palabra por la cual vamos a crecer en esa santidad. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.